Muy buenas tardes. Aquí estamos iniciando nuestro programa número 74 de Realidad Líquida. Me acompañan Jackie y Mirna. ¿Cómo están? Bien, bien, buenas tardes. Muy bien, contenta de estar hoy con ustedes, porque bueno, siempre me tengo que hacer la rata, pero... Ha retornado nuestra compañera al programa. Bueno, hoy tenemos mucho material como siempre, así que vamos a tratar de ser breves y muy concretos. Vamos a arrancar, le vamos a pedir a Jackie que haga la editorial para ir abriendo y bueno, le vamos dando dinámica a la cosa. Listo. Autocrítica. Parece imposible frenar las tarifas de los servicios básicos. Estas van a llegar hasta donde los dueños de las empresas querían que lleguen. Por otro lado, los salarios van a tener aumentos irrisorios hasta no aumentar en absoluto, de modo tal que la transferencia regresiva de ingresos será monstruosa a favor de los dueños del capital. Cuando el trabajador paga más de lo que gana en servicios y para comer, el capital gana más de lo que pone, por lo que la riqueza se concentra más aún. Por eso el neoliberalismo quiere sueldos por debajo de la inflación. Quiere que los trabajadores ganen apenas para mantenerse ellos y sus familias. Ellos para que puedan seguir trabajando y agrandando el capital de sus patrones. Y su familia para renovar el ejército de trabajadores pobres del futuro. Vamos camino al siglo XIX, a los comienzos del capitalismo, pero sin capitalismo, porque en América Latina no hubo revolución burguesa, por tanto no hubo industrialización. Luego vendrán las flexibilizaciones laborales de todo tipo, más horas de trabajo, menos vacaciones, menos aguinaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Destruirán todos los derechos adquiridos de los trabajadores, conseguidos a lo largo de muchísimos años de lucha. Al crecer el desempleo, crecerá el ejército laboral de reserva, listo para ocupar el lugar de trabajo de los que protesten, de los disconformes, por cualquier salario y bajo cualquier condición. Gente desocupada y desesperada por llevar un plato de comida a la mesa de sus hijos. Cuidaremos nuestro laburo, es decir, aceptaremos cualquier atropello o humillación para mantenernos ocupados. Ese es el escenario ideal de quienes nos gobiernan, todo el poder en sus manos. Esa es la meta del neoliberalismo, y hacia allá vamos rápidamente. Aunque haya muchos que nos acusen de delirantes, de que no se puede volver al pasado, al estado anterior a haber conseguido nuestros derechos, campaña del miedo le decían hace 2 años, eso de lo que hablamos se llama restauración conservadora, restaurar las condiciones sociales de una etapa en lo que los nadies no tenían nada. El siglo XX fue el periodo de empoderamiento de los pueblos en casi todo el mundo. El trabajador fue el sujeto histórico que obtuvo derechos luchando. Y esas conquistas son las que el proyecto neoliberal, restaurador y conservador viene a destruir. Los pueblos del siglo XX no se empoderaron porque tuvieran líderes revolucionarios. Se empoderaron porque pusieron toda su energía en poner a girar la rueda de la historia. Los líderes fueron importantes para los trabajadores y para los proyectos nacionales y populares, pero fueron solo los exponentes de esos proyectos, no los proyectos en sí. Los líderes populares son la expresión de los pueblos que lideran, pero no existirían si esos pueblos no tuviesen la valentía de moverse y luchar. Lenin, Perón, Mandela y otros cuantos más habrían terminado olvidados por la historia si no hubiese habido pueblos dispuestos a luchar por sus derechos. Porque en realidad los proyectos nacionales y populares están en el propio pueblo. Por eso decimos que el líder es solo la expresión del proyecto del pueblo, no el proyecto. Porque en todos los casos el protagonista es el pueblo en movimiento, es el trabajador con conciencia de que es trabajador y que debe luchar día a día en contra de quienes lo quieren sumiso y obediente, de los que vinieron a destruir sus derechos y a reducirlos a la condición de esclavos modernos. Joseph Maistre, francés del siglo XVIII, dijo que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, a lo que otro francés, el siglo pasado, André Malraux, le agregó, los pueblos tienen gobernantes que se les padecen. Es decir, en política, los dirigentes son la expresión de los pueblos que representan,
en cada etapa de su desarrollo. ¿A qué va todo esto? A lo siguiente. Cuando los pueblos se movieron, lucharon, tuvieron dirigentes como Perón, Allende, Néstor, adecuados para la lucha políticamente e imponer proyectos de su pueblo. Cuando los pueblos se quedan quietos y no luchan, los aspirantes a dirigentes fracasan, quedan en el anonimato. En todos los casos, la constante es la misma. El comportamiento de los pueblos establece la factibilidad de un tipo de dirigente o de su opuesto. Si el pueblo avanza, si el pueblo se mueve, avanza. Si se queda quieto, retrocede. Hoy el pueblo llora sus penas callado, en silencio, no se mueve. No puede pagar las tarifas, come mal, vive peor, no llega a fin de mes, pero no se mueve. Algunos se quedan en sus casas mirando pasivamente el relato en la televisión de la destrucción que está llevando a cabo la restauración conservadora. Otros se manifiestan en minoría, pero inorgánica y anárquicamente, mientras se quejan de que sus representantes no hacen nada para parar esta locura. Los argentinos estamos inertes y como no se mueven, no avanzamos, y al no avanzar permite el retroceso. No se subleva porque está programado para no hacerlo. Ha sido moldeado para esperar que otros hagan por él, que otros hagan en su lugar, pero no se hacen cargo de lo que les corresponde. Vota y delega, vuelve a votar y vuelve a delegar, pensando, creyendo que la política es algo ajeno a su vida. Hay egoísmo e indiferencia, no se mete. Nos han adiestrado para el no te metas durante más de 40 años. Por tanto, podríamos decir que nos merecemos el gobierno de ricos para ricos, el proyecto liberal que apunta a la destrucción del argentino. Estamos quietos, indiferentes al sufrimiento de los más pobres, de los vulnerables. Si podemos pagar las facturas, el resto no nos importa. Indiferencia y cobardía. Nos parecemos al neoliberalismo, tenemos el gobierno que nos merecemos y al que nos parecemos. Mauricio Macri es la expresión más acabada del argentino promedio, aunque nos cueste la idea reconocerlo y admitirlo. José Martí, poeta y revolucionario cubano, decía: el pueblo que soporta a un tirano se lo merece. Cristina, en la Plaza de la Despedida, nos dijo: cada uno de ustedes debe tomar sus propias banderas y ser su propio dirigente. Argentinos a las cosas. Pavada de editorial, ¿no? Bueno, da para mucho. Ahora vamos a hacer comentarios, pero justamente si quieren hacer algún comentario para comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 42991660, al WhatsApp 11 66 58 16 39, a nuestro Facebook Realidad Líquida o a nuestro Twitter @líquidarealidad. Realidad Líquida es el programa de Resistiendo con Aguante de Almirante Brown. Iniciamos los comentarios. Bueno, muchas cosas. Me cuesta sintetizar. Me encantó escucharte. Y yo hoy estuve pensando en el bienestar todo el tiempo. Cómo se va perdiendo el bienestar y cómo esto impacta en la vida diaria de las personas. Y este concepto de política, que yo lo tengo como bien común, que en algún momento alguien me lo transfirió así, lo adopté. Y lo que escucho en estos días es no solamente el malestar, la cantidad de gente que se está enfermando. Sí, señora. Yo veo esto a diario en el consultorio, en la calle, gastritis, Decímelo a mí. diabetes, presión, y es tanta la gente que se está enfermando que yo no sé si tenemos conciencia de esto. Sí tenemos conciencia de que el dinero no nos alcanza, de eso está más que claro. Y de la pérdida de derechos, que también duele, digamos, más allá de lo económico. Obviamente, lo económico quizás es lo más acuciante, porque ante todo hay que llegar a fin de mes y tratar de llegar con la panza llena. Sí, la pérdida de derechos es algo que, que el que tiene el trabajo, como decía Jackie, trata de conservarlo y,
va como de alguna manera aceptando algunas cuestiones. Hoy yo venía con la idea de traer información sobre los docentes, ¿no? Y empecé a buscar, y la cantidad de información es tremenda, a la cual están siendo de alguna manera, no sé si la palabra es sometidos, pero sí expuestos, ¿no? A nosotros nos llegó de mi hijo, del colegio, un cuestionario donde preguntaban si el padre trabajaba, de qué trabajaba, si cobrábamos algún plan social. Y en ese momento con mi marido dudamos, pero lo completamos porque nos pareció que bueno, que era información que nos estaban pidiendo, y uno no, la verdad que no tiene nada que ocultar. Y esto voy con el tema de los derechos. No está permitido, hay una ley que dice que uno no puede dar sus datos abiertamente al Estado si no hay un fin que se justifique. Y hoy, buscando la información, encuentro que esto tiene que ver para aquellos que cobran el plan, ¿sí? O cobran algún plan, y si no mandan a los chicos al colegio, les sacan automáticamente los planes. Se entrecruza, ¿sí? Esto que fue tan... Pero el requerimiento de información, perdón, no aclaraba los fines de ese pedido. No. Bueno, es una vulneración de derechos directamente, ¿no? Totalmente. Otra más. Sí. Donde lo hacen a través de la escuela, que es una entidad en la que uno tiende a creer y a tener confianza y no tener ningún resquemor en principio, ¿no? Sí, y cuando hablamos de escuelas tanto públicas como privadas, ¿no? Porque la gente piensa que la escuela privada no tiene nada que ver con el Estado. Y la currícula, lo que se da tanto en la escuela pública como la privada, los contenidos tienen que ser los mismos. Sí, claro, ¿sí? Esa es la idea. Y muchas de las escuelas están 80% subvencionadas por el Estado, o sea que como se dice, las pagamos todos. Sí. La pago con mis impuestos. Sí, en una parte de la locución de Jackie hacía referencia a que nos han formado de alguna manera para aceptar lo dado, ¿no? En la medida que podamos pagar las facturas o algo por el estilo, decía. Y el resto no importa nada. Claro. En realidad y esto de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, yo en parte estoy de acuerdo y en parte tengo una contradicción con esto, porque es verdad que si si todos o la mayoría no hubiésemos creído así abiertamente lo que nos estaban diciendo y hubiésemos tenido un espíritu crítico ante cada propuesta que hace un candidato, seguramente no estaríamos viviendo esta situación. Pero también es cierto que esta posverdad en la que estamos viviendo, al más crédulo, digamos, le resulta sencillo creer lo que le tiran de primera mano, y como mucha gente vive de escuchar los grandes medios y no tiene un espíritu crítico sobre lo que está recibiendo, termina, en mi opinión, votando equivocado, ¿no? Votando en contra de sus propios intereses. Yo lo puse porque lo sostengo. Yo creo que los pueblos tienen el gobierno que se merecen. ¿Por qué? Porque uno puede creer en promesas de campaña, porque están bien diseñadas, porque el que las dice parece sincero, etcétera, etcétera. También puede ser que los medios tengan cooptados a muchos. Eso es real, no es que puede ser, es así. Claro. Pero cuando lo que yo escucho o veo en la tele, en la radio o leo en el diario, y mi vida van por carriles diferentes, en algún punto tengo que detenerme y pensar, ¿quién dice la verdad? ¿Mi heladera o el televisor? Ahí está el espíritu crítico. Aprender a pensar y a evaluar desde mi propia realidad, no lo que me dice la tele. Porque la tele me va a decir, hay intereses detrás de lo que la tele dice, o cualquier medio dice. Es por eso que siempre sostengo, esto ya parece fanatismo y en alguna medida lo es, como dice Gramsci, dejar de pensar lo pensado por otros y empezar a pensar como nosotros mismos. No vivir en estado de interpretado, diría un filósofo argentino. Sí, señor. Que es Feynman el bueno, digamos. Pero una de las cosas que más le cuesta a las personas, no solamente en el área de lo político, es poder coincidir en lo que dice y hace.
Es una de las dificultades más grandes que tiene el ser humano. Poder ser coherente en lo que dice y hace. Creo que es fundamental. El tema es que parece una tarea difícil, ¿no? Pero acá la coherencia pasa por otro lado. O sea, yo puedo tener un discurso y mis actos contradecir mi discurso. Ahora, hay dos cuestiones objetivas, la heladera y el televisor. El televisor me puede decir un montón de cosas lindas. A ver, ayer Marcos Peña dijo que los comercios están vacíos porque la gente compra online. Ahora, el televisor me dice eso, pero si yo miro en mi heladera, tengo que darme cuenta que no es así. O sea, mi heladera está vacía, no porque no compro online, es porque no puedo llenarla. Sí. O sea, es una cuestión objetiva. Ahí ya va más allá de la subjetividad, porque la subjetividad tiene también un peso específico en todo esto. Bueno, pero hasta hace poco, recordá, Jackie, que la gente decía hay que darle tiempo, todavía algunos siguen sosteniendo que hay que darle tiempo. Y esta cuestión de creencia, que lo venimos hablando desde el primer día, la gente necesita creer. No, si eso está claro. Yo creo que hay otro elemento. Creo que por más que alguien logre visualizar que la heladera no está llena, por más que alguien logre visualizar que cada vez le cuestan más las cosas, que se siente más desprotegido hasta que ha perdido el trabajo, o que tiene realmente mucho miedo de perderlo, porque la situación es medio como que está arrinconando a la gente en ese pequeño espacio. Creo que el problema central está en no poder discriminar dónde empieza la posibilidad de otra alternativa, porque no hay una, y esto es el deber de la oposición. La oposición al día de hoy no ha logrado conformar con toda esta disconformidad que tenemos acumulada una propuesta política que albergue esta disconformidad, que sea creíble y que sea con la potencia suficiente como para convertirse en opción. Bueno, a eso apuntaba y por eso yo digo que es una autocrítica la editorial. ¿Por qué? Porque ahí yo digo, el dirigente nace como reflejo de las luchas populares. Sin duda. Si no hay luchas populares, el tipo de arriba, el que llegó, si no tiene iniciativa, y en general no la tiene, porque los que tienen esa iniciativa arrasadora son excepciones, se queda en el molde, no le importa. Somos nosotros los que nos tenemos que mover, protestar, organizarnos. Alguien dijo, no me acuerdo en este momento quién, la organización vence al tiempo. Somos nosotros los que tenemos que organizarnos. El problema es que esta derecha neoliberal está muy organizada. Está perfectamente organizada. Son una minoría y están perfectamente organizados. Saben a dónde van, tienen una metodología de trabajo. Ellos no tienen problemas de decir nos equivocamos, volver para atrás, empezar de vuelta. Y mientras tanto van logrando sus objetivos. Es cierto también que hay un montón de traidores del campo popular que le facilitan las cosas. Pero no podemos perder de vista que ellos están muy bien organizados y saben a dónde van. Pero nosotros estamos desorganizados y no hacemos nada por organizarnos, todos cuidando su quintita. Y dejemos otra vez, dejemos a los dirigentes afuera, porque si no aparece un nombre, ¿hasta cuándo vamos a estar soportando lo que nos estamos soportando hoy? El tema es ese, no pasa por nombre, pasa por nosotros. Desde mi opinión personal. El problema es que también, algo que dijiste anteriormente, yo creo que la lucha está, si lo medimos en votos, aparentemente los partidarios de este gobierno no juntarían más de un 35, 38%, con lo que más del 60% está en contra. El tema es que la lucha está, la gente está disconforme, pero no hay quien asuma el liderazgo de esta disconformidad. Por eso yo digo que nos tenemos que ver nosotros, porque si no aparece esa persona, esta gente nos va a pasar por arriba y volvemos, como digo yo en el escrito, al siglo XIX, donde éramos esclavos prácticamente.
Bueno, tu editorial ha sido buenísima porque es la primera vez que hablamos casi 25 minutos sobre la editorial. Vamos a seguir en el tema. Vamos a escuchar la pista número 1, que es habla sobre justicia y democracia, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque también hay una forma de estrangular el derecho que pasa por la manipulación de esta combinación de justicia y democracia. Es la voz de Eduardo Aliberti tomando ideas de un sociólogo portugués que vos conocés muy bien, Jackie. Boaventura de Sousa Santos. Bueno, vamos a escucharlo, Eduardo Aliberti, y seguimos charlando. ¿Cómo salir con dignidad de este pantano de atropellos con fachada legal? ¿Qué reforma del sistema judicial se impone? ¿Cómo organizar a los magistrados dispuestos a levantar trincheras democráticas contra la viscosa propagación de un fascismo jurídico-político de nuevo tipo? ¿Cómo reformar la enseñanza del derecho a fin de que las perversidades jurídicas no se transformen, por su recurrencia, en normalidades jurídicas? ¿Cómo deben autodisciplinarse internamente las magistraturas para que los sepultureros de la democracia dejen de tener empleo en el sistema judicial? La tarea es exigente, pero contará con la solidaridad de todos aquellos que nos sentimos involucrados en la misma lucha por la credibilidad del sistema judicial como factor de democratización de las sociedades. Este último párrafo, pertenece a la notable contratapa que anteayer firmó en página el sociólogo Boaventura de Sousa Santos acerca de la putrefacción del sistema judicial brasileño, expresada con el encarcelamiento de Lula mediante ese fallo casi indescriptible, en que el propio juez interviniente reconoció no tener pruebas materiales para condenarlo. Pasa que la alusión a Brasil podría no ser eliminada, pero sí integrada al conjunto. El fallo está enmarcado por lo salvaje e integral de la contraofensiva de derecha en prácticamente toda la región. La región donde ayer comenzó, en Lima, la 8ª Cumbre de las Américas bajo el lema de la lucha contra la corrupción. Fue Macri. Cumbre de las Américas bajo el lema lucha contra la corrupción. Y están todos los corruptos juntos. Dios los cree, el viento los amontona, diría mi abuelo. Sí, seguro. Hay una definición que hace, no sé si Aliberti o Boaventura, que define como la putrefacción del sistema judicial brasileño. Hablan del brasileño en particular. Ahora, después Eduardo Aliberti lo hace extensivo a toda la región. El punto es, por casa cómo andamos, ¿no? En un ambiente donde hay causas creadas de judicializar la política con toda claridad, por ejemplo, el tema del dólar futuro. El tema del dólar futuro es algo inverosímil como causa judicial, porque se está tratando de juzgar a alguien por tomar una decisión política. No hay precedentes en la Argentina de que se haya hecho algo similar a esto, como tampoco lo había en Brasil, ni en Ecuador, ni en ninguno de estos países. Y el modus operandi responde a una metodología que es muy común en toda Latinoamérica. ¿Será por coincidencia? Las coincidencias existen. Ahora esto tiene más cara de plan. Correa, si no me equivoco, dijo que este era el plan Cóndor 2.
Sí, que en lugar de manejarse por la fuerza, tomando el poder por la fuerza y además reprimiendo y desapareciendo gente, su metodología tenía que ver con copar los medios masivos de comunicación, generar comunicación de masa, generando el caldo de cultivo para lograr llegar por los votos. Por otro lado, tener lo que llaman el partido judicial en todos los casos y una derecha dispuesta a tomar el poder como siempre lo ha estado, ¿no? Ojo, eso de la represión, por lo menos en la Argentina, ya quedó en el pasado. Sí reprimen ferozmente, sí desaparecen, sí matan. Y respecto a la justicia, primero yo creo que se necesita una reforma integral. Esto ya lo dijo Zaffaroni, no es idea mía. Democratizar la justicia en el sentido de que todo sea por concurso, no por herencia, porque son una casta. Sí, son totalmente. Una casta especial. Con muchos privilegios que obviamente defienden a capa y espada, porque ellos son, parecen tener el derecho del príncipe, diría Maquiavelo, Sí, ¿no? señor. Y no hay título nobiliario aquí. No, pero hay privilegios. Y Zaffaroni dice que hay que democratizarla, que los jueces deben ser como el resto de los representantes del pueblo, elegidos por el voto popular. Pero como eso no existe y tenemos la justicia que tenemos, los pocos jueces probos que pueden y se atreven, digamos, a actuar, terminan jubilándose, retirándose, pidiendo cambio de fuero, porque están haciendo una carnicería. O destituidos como el juez Arias de La Plata, que fue el primero en oponerse a los tarifazos. Así, o sea que esta casta se está depurando, pero se está depurando desde la derecha, digamos. Están defendiendo sus privilegios y defendiendo, porque les conviene, obviamente, porque la justicia siempre está del lado del poder político. Este poder político es de derecha, la justicia es absolutamente de derecha y defiende sus intereses y los intereses de este grupo que nos gobierna hoy. Es lo que Eduardo Liberti definía en su primer párrafo como fascismo jurídico-político. Y es eso, no hay democracia. El problema es cuando este atropello de la justicia o desde la justicia pasa a ser o a tratar de ponerse en un terreno de normalidad. Porque si esto es lo normal y como ciudadanos empezamos a aceptar este tipo de cosas, estamos en problema. Creo que ese es el planteo central del artículo de Boaventura transmitido por Eduardo Liberti, ¿no? Sí, yo me remito al año 1998, hace unos años atrás, y yo trabajé en un lugar con muchos jueces, muchos abogados, pero muchos, hasta el tal Molinea O'Connor, no sé si se acuerdan. Sí. Y ahí creo que yo vengo de una familia en la cual esta cuestión del respeto por el otro, esta cuestión de qué sé yo, el profesional tenía como cierto estatus de seriedad, y creo que en ese lugar perdí todo. Perdí todo, porque ahí los conocí tal cual, así como nos conocemos nosotros. Ellos son personas, porque también tenemos que pensar en esto, que la justicia la hacen los hombres. Sí, entonces señora. Tienen también sus cuestiones desde lo personal, desde el alcohol, desde la droga, desde, qué sé yo, problemas maritales, todo lo que a nosotros se nos puede ocurrir. Ellos también tienen estas vivencias. Y esto que vos decías de que son unas castas, es tal cual. En su grupo, sí, como dice Macri, en su círculo rojo Sí. no ingresa nadie. Yo te puedo asegurar que antes de entrar yo a trabajar a ese lugar, vinieron a ver cuál era la casa de mi mamá, para saber de dónde venía, cuál era mi origen. Después, bueno, con el tiempo me adoptaron, pero las cosas que yo he escuchado, como ser que un juez le diga al otro, sí, vi la causa tal, y cuando vi que vos eras el testigo, ya está.
Y esto lo puedo decir porque, o sea, estuve ahí, lo vi, lo escuché, yo estaba como en la antesala del lugar, y escuchaba estas cosas. Y tanto es una casta que yo puedo contar una pequeña anécdota. Yo viví muchos años en la Patagonia y tengo un juez amigo, un juez de cámara, y un día voy al juzgado a charlar con él, a visitarlo, de ahí íbamos a tomar un café, qué sé yo. Entro y un señor que pasaba por el pasillo me dice, ¿lo atendieron? Le digo, estoy buscando a Jorge tal, el apellido. Y el tipo se da vuelta y arranca a caminar, y mientras se iba de mí, él dice, el doctor Jorge tanto, marcando un estatus social de esa casta que decía Jackie, ¿no? Sinceramente no lo puteé porque no sabía qué tan amigo era de mi amigo, pero era lo que hubiese correspondido en ese momento. Bueno, aquí han llegado los refuerzos, más refuerzos, ya son como 4. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Bien, corriendo. ¿Está lindo el Roca para viajar hasta ahora? Está fresquito. Está fresquito, menos mal que te tocó con aire. No, por eso. Yo volví hoy en uno que no tenía aire. No, también sin aire. Mamá. A las 5 estaba demorado, había una demora en Sí, Constitución. Y que el viene... C también, el subte C también. 1000 horas. Bueno, así vivimos los laburantes. ¿Qué va a ser? Pasado Sobre todo la... los del sur, porque hemos viajado en los otros y viajamos bárbaros, pero el otro día llegamos a Constitución, el lunes fue, y a la mañana había se dio un paro hasta las 7:30 de la mañana, y después cuando llegamos a la Constitución seguían de paro, habían pegado a una... Sí, hay paros rotativos, creo que mañana le toca la línea D. Yo hoy tomé el subte y estaban diciendo el cronograma de paros. Ahora, el paro, según escuché yo, es liberar los molinenses. O sea que no es contra la gente, ¿no? Eso está bueno. No, hay dos modalidades. Una de paro real. Y la otra de protesta abriendo el molinense. Claro. Bueno, pasamos la mitad del programa, vamos a ir a un impas musical. Un tema de Fito Páez que habla de individualismo, de mercado, y también habla de dónde van quedando nuestros derechos. Bueno, aquí estamos volviendo después de un oasis musical que nos plantea parte de esta misma realidad que veníamos describiendo, ¿no? Pero siempre la música ayuda a relajar un poco los ánimos. Sí, y antes de meternos en los otros temas, un feliz cumpleaños para Jackie. Ay, Nos gracias. faltaba Feliz. celebrar el cumpleaños feliz. Así que vamos a cerrar hoy, vamos a cambiar Calle 13 por Feliz Cumpleaños. ¿Podrá ser, señor operador? Espectacular. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de tarifas y como disparador para charlar un poco del tema tarifazo, porque no son tarifas, súper tarifazo. Vamos a pedirle a Jorge que nos ponga la pista 2, donde Rossi les cantó las 40. Acá afuera, los panaderos integrantes de la CIPOT, que es la Cámara de Industriales Panaderos, están regalando 5.000 kilos de pan. 5.000 kilos de pan que tiene que ver, entre otras cosas, con la política tarifaria que le hace inviable su negocio, que además está complicado, además por la baja del consumo. En el portal Infobae, el periodista Luis Majul dice: Macri podría llegar a vetar una ley sobre los cambios en las tarifas. La verdad, señor presidente, que si el presidente va a vetar lo que puede ser una resolución del Congreso, otra vez nos están tomando el pelo, porque vamos a hacer todo un gran esfuerzo que venimos haciendo hace 15 días, porque vinimos a la sesión especial de la semana pasada, porque estuvimos ayer en la reunión de comisión, porque venimos hoy a tratar el tema, porque aceptamos que en lugar de ayer haber estado la Comisión de Presupuestos junto con las otras dos comisiones, sesionemos el miércoles que viene, y ahora, desde un periodista con claras simpatías por el gobierno, nos anuncia que el presidente le anticipó a su chica que no va a dar el brazo a torcer con el aumento de tarifas. Entonces,
La pregunta es, ¿qué nos va a decir el oficialismo sobre esto? ¿Nos va a hablar de discursos encendidos? Siempre los discursos encendidos no son a favor de defender a la gente, sino acusarnos a nosotros. La verdad que voy a decir cosas que yo no acostumbro a decir. Pero, digo yo, tienen un presidente, un jefe político que fue acusado por contrabando agravado. Tienen un presidente, un líder político que fue acusado por contrabando agravado y que salió absuelto por la mayoría de la Corte Automática de los 90. Y que la causa Macri estuvo entre los causales que impulsó esta Cámara de Diputados para destituir a los miembros de esa Corte en el año 2003. Y vienen acá a tratar de darnos lecciones de moral y de ética. Les quiero decir que tienen un gobierno que está más sucio que los baños de Retiro. Les quiero decir que tienen la mitad del gabinete con la plata en el exterior. Les quiero decir que tienen funcionarios, que tienen cuentas offshore, están en los paraísos fiscales, licúan su dinero, no pagan impuestos. Y que tienen un presidente que fue acusado de contrabando agravado. ¡Contrabandista! ¡Contrabandista! Y vienen y se levantan acá y ante cualquier discusión, ante cualquier imputación, ante cualquier debate, sacan una discusión por la ventana. Entonces, señor presidente, que se dediquen los diputados del oficialismo a venir a defender la política tarifaria, que fue lo que no hizo el presidente del interbloque. Vengan a defender lo que quieren defender, pero no vengan a descalificarnos a nosotros con cuestiones que no pueden sostener. Entonces, señor presidente, de esto es lo que estamos hablando. La verdad, señor presidente, que lo que sentimos es que estamos haciendo un enorme esfuerzo para tratar de darle una solución a los argentinos, que cuando no tienen mayor discurso, no tienen otro debate, no tienen otra argumentación que llevar, siempre buscan la descalificación. No tienen autoridad moral para descalificar por honestidad. A ver si lo entienden de una vez para siempre. No tienen autoridad moral. Son el único gobierno del mundo que justifica las cuentas offshore en los paraísos fiscales. Son el único gobierno del mundo que tienen la plata en el exterior suministro. Son el único gobierno del mundo que tienen un presidente acusado de contrabandista. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Y son el único gobierno del mundo que ante todo esto, sumado, no se le mueve un pelo. No, para Y nada. la ley parece no poder alcanzarlos. Esto tiene obviamente relación con lo que hablábamos antes, ¿no? No poder o no querer. Forma parte de haber judicializado la política y haber politizado la justicia. Porque creo que en este caso aplica la segunda frase, ¿no? Creo que cuando la justicia termina siendo política, ocurre este tipo de cosas. Se justifica cualquier cosa en favor del poder real, ¿no? Sí, Y la señor. gente que no quiere escuchar tampoco. También el concepto de moral, que es la moral es el comportamiento que define el bien y el mal. O sea, ellos pareciera ser que Están más allá del bien y del mal. Claro, acá está acá hay algo, un mecanismo para confundir a la gente. Yo estoy convencido de esto, porque esa descalificación que ellos hacen, donde, perdón, el argumento central es que el gobierno anterior se la llevaron toda, por ejemplo, dicho así, ha hecho carne en mucha gente y parece haberse convertido en una verdad. Y es una falacia total, es una falacia completa. Porque cuando uno le pregunta a alguien que sostiene, se la llevaron toda, y le pregunta, bueno, a ver, demostrámelo, ¿cómo? Y los te bolsos pueden- de López. Claro, los bolsos de López. López está preso. En un extremo. En el otro extremo se robaron un PBI. Y yo la respuesta que suelo dar es, bueno, los bolsos de López eran 8 millones, en contra de los 70.000 millones que se autoperdonó el presidente, es pequeña diferencia. Pero López está preso.
Claro, López está preso y ahora vamos a ver, porque el juicio viene próximamente, creo que falta un mes, una cosa por el estilo, cuando él diga quién le pagó esa plata. Porque aparte verificaron ayer, creo que fue, que los dólares no son de acá, no están numerados acá, no están registrados acá. Entraron por Claro, o sea izquierda. que es dinero que entró de Por fuera del izquierda, país sí. y entró por izquierda. Y esto lo puede hacer una gran empresa. Es más, los que pagan las coimas son empresas. A un Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y este hombre era el recaudador aparentemente de ese ministerio, lo coimean las empresas. Y más allá de que el tipo ha sido un corrupto y está bien preso en términos de haber sido un corrupto, tienen que estar presos también la contraparte de esa misma corrupción. Sí, porque para que haya uno que reciba, tiene que haber otro que dé. Sin lugar a ninguna duda. Y aparte, yo no entiendo si sacaron la plata fuera durante la década pasada y estaba restringido, ¿cómo la sacaron? ¿Entendés? ¿Cómo hay tantos palos verdes dando vueltas? Podemos ser Todo el blanqueo, ¿cómo se hizo? ¿Cómo la sacaron directamente? podemos ser muy naif, pero evidentemente salieron por izquierda. No, Sí. pero aparte, de repente uno se pone a pensar, y esto no hace falta ser un intelectual. Cada vez que buscan la ruta del dinero K, aparece el dinero M o el dinero de sus secuaces. A los K todavía no les encontraron nada, porque si no ya Cristina estaría presa. No solo Cristina, sino que otro montón de gente, Sí, además sí, de los que sin metieron duda. presos al cohete. Siempre que salen a buscar el dinero K, ese que supuestamente se robaron, aparece el dinero M. Pero todos estos elementos sirven para lo que Rossi decía, y una muy buena locución de Rossi, en mi opinión. La primera sirve, buena, me parece. Sirve para la descalificación. La descalificación ante el público en general. Y entonces, lo que es la verdad, que es tratar de generar una ley para defender los derechos de la gente que no estamos pudiendo pagar las tarifas, pasa como a segundo plano, porque la descalificación se amplifica por todos los medios masivos de comunicación y la gente es cooptada desde ese lugar. Bueno, es lo que pasó hace 1 o 2 semanas atrás con la interpelación a Caputo. ¿Qué salió de toda esa interpelación? ¿Lo que robó? ¿Lo que está haciendo mal? No, el papelito. El papelito Ahí de estuvimos esa- muy poco inteligentes desde la oposición. Creo que fue un error garrafal. Lo único bueno, creo que por lo menos se instaló en agenda el tema tarifazo. Creo que por eso está todos bueno y creo que la espada de Damocles es la descalificación. Me parece muy bueno, por eso el contraataque de discursivo del diputado Rossi. Rossi, pero detrás está el riesgo del veto. No nos olvidemos que cuando se quiso llevar adelante y se votó una ley en el Parlamento para tratar de proteger las fuentes laborales a mediados del año 16, el presidente la vetó y no le importó lo más mínimo todo lo que se había debatido en el Congreso y nunca fue tomado en consideración que eso era a favor de la gente, o quizás justamente por eso fue el veto, ¿no? Bueno, a esta altura, perdón, Mirna, a esta altura del partido ya tendríamos que saber que cualquier medida a favor de la gente va a ser vetada. Pues fíjense que uno de los paños fríos que se le quiere poner al tema del tarifazo es el descuento de los impuestos que recaudan las provincias o los municipios, nunca el Estado Nacional. Bueno, el proyecto, uno de los proyectos o varios de los proyectos que estaban en juego hoy, que fueron todos rechazados, eran 29, pedía que el Estado Nacional recortara la mitad del IVA que cobra dentro de las boletas de servicio. Y alguien comparó esto con las pizzas de lo Prat leí, Gate. de Prat Gate. No, de Prat Gate. Cuando llegó este gobierno pagábamos 2 pizzas de factura, el valor de 2 pizzas. Ahora pagamos 30 pizzas y lo que nos quiere descontar Vidal son 3 aceitunas.
O sea que la pizza viene sin aceituna. Sí. Ni el cosito de la pizza. Sí. Eso no trae más. Claro, se bajó el costo sacando el plastiquito del centro, Viste que digamos. no viene más. Claro, así la pizza llega estrellada contra la caja. Ahí se perdió calidad, en realidad, más que bajar el costo. Modesto Guerrero, ¿recuerdan? Sí. Él decía, antes de que asumieran esto en el 2015, están de los dos lados del mostrador, ya no tienen que hacer lobby. Sí. Es una tremenda verdad, abominable verdad. Sí, fue tremendo. Porque dijo, cuando se va a estar a la vista de todos la corrupción, pero cuando se vayan no va a quedar un registro. Claro. Comparaba, Brasil es muy corrupto. Esto va a ser, lo estaba diciendo 2014, 15. 2015. Esto va a ser mucho más corrupto que Brasil, pero no van a quedar registros de la corrupción. Es por eso mismo que no van a hacer lobby, porque son ellos mismos. Claro, acá No hay coimas. la diferencia que creo yo hay que hacer y decirlo todas las veces que sea posible es que si se quiere hablar de corrupción y se quiere hablar de los 12 años que en mi opinión sigue siendo una década ganada, ¿hubo corrupción? Sí, hubo corrupción. Hubo bolsones de corrupción en lugares específicos y un caso emblemático es López, ¿sí? Que lo pescaron con los bolsos en la mano y qué sé yo. Ahora, vamos a ver quién le dio el dinero. Pero una cosa es que un gobierno tenga bolsones de corrupción y otra cosa es tener una corrupción totalmente Estructural. sistematizada, de manera tal que, primero, no va a dejar rastros, como decís vos, y segundo, opera en forma permanente, opera en cada negocio, en cada compra que hace el Estado. Del otro lado del mostrador hay alguien que se está beneficiando por demás y están generando algún lucro cesante para que el contratante se beneficie también. En Espero cada medida de gobierno hay corrupción. O sea, no es, perdón, Marcelo, no es que pasa. Veo mucha efervescencia para hablar de este tema. Teníamos 5 pistas de disparadores para charlar sobre distintos temas y pudimos hacer 2 y el tema musical y nos están quedando 3 minutos, así que bueno, ni lo vamos a intentar con el resto. Sigamos redondeando, claro. Paro docente, podemos hablar un Sí, poquito de eso. Sí, dale. Bueno, después de 6 propuestas, que la última fue la peor, porque la última fue un 10%, cuando venían ofreciendo el 15%, se desestimó y se fue al paro. Tienen suerte todavía porque los de la izquierda están bastante efervescentes, como decía Jackie, los de abajo son los que empiezan a movilizar porque ellos quieren paro indeterminado, ¿sí? Se quejan con Baradel porque no les da la opción de hacer un paro Por tiempo indeterminado. por tiempo indeterminado. La pregunta que te voy a hacer, o le hago a la mesa, es, yo lo que escuché es que de parte del gobierno provincial dicen, ya les presentamos 6 u 8 propuestas y no aceptan ninguna, buscando la descalificación a partir de cuántas veces se sentaron a la mesa. Ahora, ¿cuál es la mejora que han ido mostrando de parte del gobierno en cada una de las propuestas? Bueno, la que recuerdo es, siempre es un 15%, ¿sí? En distintas etapas, en 3 etapas. Siempre fue un 15%. O sea que no hay mejora porcentual. No. Lo que ellos dicen es que, bueno, si el docente asiste a clase, se le va a dar un plus. Si el docente hace cursos, se le va a dar un plus. Si el docente, no sé, ellos son como ítems extra que tienen que ver con la labor del docente. O sea, está en el docente si se quiere capacitar, está en el docente si puede ir a trabajar todos los días, porque acá pareciera que no se puede enfermar. Pero acá hay otra cosa. IOMA, que pertenece al Estado, que todos los docentes pertenecen a IOMA, sacó hace 15 días que el docente solo se va a poder asistir 6 veces al año. O sea que le están recortando derechos que tuvo toda la vida. Sí. Y sobre la salud Sobre del docente y de su familia. O sea, si el docente tiene hijos, los hijos están involucrados en eso. sí. Sí, Otra de las cada cosas, 2 meses ¿eh? te podés atender una vez. Otra de las cosas, en Almirante Brown, cada 3 meses sale para poder hacer capacitaciones virtuales y presenciales en el SIC de Almirante Brown.
Ahí entran, ponele 100 cursos, cuando siendo que en el partido Almirante Brown debe haber más de 1000 docentes, solo 100 pueden acceder. Vos a las 12 de la noche te sentás y ves si podés acceder, porque no hay cupo para todos. Ahora, ayer llegó la circular que ya estaban abiertos los cursos para poder ingresar, y en Almirante Brown, que es la región 5, no se van a abrir cursos. Así que si yo quiero acceder a ese plus que dice el Estado que me va a pagar por Está capacitarme, cuando yo quiero, dice el Estado. en Almirante Brown nadie va a cobrar aumento, porque no hay curso. Y si vos querés hacer un curso, lo tenés que pagar. Un curso por 2 puntos está alrededor de 18.000 pesos. ¿Cuál es el sueldo mínimo de un docente hoy? Y 12.000. Yo este mes voy a cobrar 1.500. Porque si yo quisiera cobrar 12.000 pesos, tengo que tener una cantidad de módulos. ¿Sí? Yo pude lograr un solo módulo. Porque como no se abrieron cursos, solo un módulo. Entonces voy a cobrar alrededor de 1.500 pesos. Todavía están peleando para que se asignen los docentes en la escuela 57 y más los cursos que se daban anteriormente en las escuelas como en la 17 y en la 49, que tenían que ver con reforzar todo lo que tiene que ver con matemática, reforzar con todo lo que tiene que ver con literatura, arte. Esto todavía el Estado no asignó el presupuesto para que se tomen a los docentes que se tienen que tomar. Estamos y podría en estar un tiempo. ratito más quejándome como docente, pero ya está. Bueno, Y Vamos a- con el feliz cumpleaños. vamos a cerrar con algo alegre. Jackie cumpleaños hoy y vamos a homenajearla. Hasta el miércoles próximo. Hasta el miércoles, gente. Gracias, compas. Hasta luego.